Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Que Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Hay temas que nadie los toca. Amén. Porque son controversiales. Pero la palabra no es controversial. Amén. La palabra es perfecta. Amén. Que el hombre le dé otra interpretación es otra cosa. En esta preciosa tarde, pues, vamos a hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Esto no fue que yo dije, wow, vamos a tocar este tema. Fue que me llamaron de otra iglesia, que no es de la fraternidad. Amén. Y me solicitaron información acerca de los diezmos y las ofrendas. Y yo me tuve que poner a sacar mis notas de instituto, porque yo di esta clase en instituto, los diezmos y las ofrendas, muchos años atrás. Amén. Y tuve que sentarme a refrescar mi mente, pero en esta preciosa tarde vamos a estar listos para ser bendecidos. Alabado Dios. Y como dije eso, quiero un voluntario que me busque Ezequiel 36, 21 al 28, porque cuando hablamos de diezmo y ofrenda, esto es como cuando hay un nido de hormigas y o de momento usted toca una, si toca una, se revuelcan las demás. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Alabado Dios. Ezequiel 36, 21 al 28. Vamos a ver qué dice Ezequiel. Te adoramos, Señor amado. Y esto pues definitivamente no se va a dar en un día, porque esto es para una vigilia de largometraje. Alabado Dios. Cuando alguien lo tenga, está más que bienvenido para dar lectura. Maravilloso es Dios. Libro de Ezequiel 36, 21 al 28. Amén. Espíritu.
fueron buenas. Yo engordaréis de vosotros mismos por vuestra iniquidad y por vuestras abominaciones. Amén. Amén. Ok. En otras palabras, el Señor está siempre dispuesto a bendecir su pueblo. Pero Él reclama algo de nosotros. Y nos dice que tenemos que ser limpiados de las inmundicias y de todo. Y es algo interesante porque yo estoy trayendo esto, ¿verdad? Y estaba hablando con una persona que trabaja en tiendas y me dice, pastora, usted no sabe los cristianos que van ahí a comprar cerveza y cigajillo. Y un cristiano le dijo, no te preocupes que está el último paquete de cerveza que yo voy a comprar. Pero a los 2 o 3 días llegó a comprar otro paquete. En otras palabras, hay veces que estamos dentro de las iglesias con una discusión controversial por temas que son duros al corazón del hombre, conforme a lo que llevan por dentro. En otras palabras, yo discuto y no me gusta diezmar ni ofrendar, pero voy y compro cerveza y cigarrillos que están carísimos y eso no me duele darlo. Cuando me estoy matando yo, que entre comillas estoy supuesto ser templo del Espíritu Santo, donde habita Dios. Y como decía el libro de Ezequiel, abominaciones a Jehová. Entonces no sabemos eliminar las abominaciones de nuestra vida para poder ser bendecidos a través de lo que Dios tiene para con nosotros. Pero en esta preciosa tarde, el libro de Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hay veces que nos encontramos con gente que envidian, y aún cristianos dentro de las iglesias, que envidian lo que uno posee. Y quizás dirán, adiós, ¿y por qué Maritza vive así? Porque Maritza ha sabido darle a Dios. Y por cuanto ella sembró, ella puede cosechar. El que no siembra no cosecha. Ahora mismo estaba hablando con alguien que me estaba tumbando un palo, que estaba arrodillado, que aparentemente tenía vida. Pero cuando lo tumbaron, porque lo tumbaron entero, aquello hizo pum, hizo hoyo y se boronó. No tuvieron ni que pegarlo mucho. Se boronó porque aparentaba ser algo herido para arriba, pero estaba hueco por dentro. Porque la polilla comenzó a comérselo de adentro para afuera. Aleluya. Y él me dice, voy a picar unos árboles que me mandaron a picar de mango. Porque todos los árboles de mango se quemaron. Porque el árbol de mango es un árbol tropical. Y como el frío lo atacó, murieron. Ay, eso es otro mensaje, vamos a dejar. Esto es un problema. ¿En qué planeta tú estás? Ok, eso es un tema. En este día estaremos hablando acerca de los diezmos y la ofrenda, pero según la Biblia. ¿Ok? No es lo que yo me metí a crear, no. Va a ser un análisis espiritual. ¿Ok? Análisis espiritual y financiero. Estos temas los pastores, esto es un cuco para los pastores. Ningún pastor se atreve a pararse al frente hoy en día a dar un estudio de diezmo y ofrenda. No. Pero ¿sabe qué? A mí no me molesta.
Porque yo puedo predicar lo que yo vivo. Si yo diezmo, yo puedo predicar de los diezmos. Si yo ofrendo, yo puedo predicar de las ofrendas. Si yo diezmo y ofrendo, yo puedo predicar de lo que Dios me ha dado y me ha bendecido. Pero también le puedo predicar y decirle qué me pasó una vez por no darlo. Porque todo tiene uno que tener una experiencia para poder hablar de eso. Ok. Entonces vamos a encontrar que hablando de diezmos ofrendas, vamos a tener diferentes opiniones. Ok. Pero hay una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se habla tanto de este tema en las comunidades religiosas? Eso era en el tiempo de antes. En el tiempo de ahora, ni se predica ni se habla. Parece que alguien se creía que estaban dando algo aquí. Yo estamos dando algo entre. Ok, encontramos que la Biblia menciona el diezmo en varias ocasiones, principalmente en el Antiguo Testamento, donde se establece como una obligación para los israelitas. El término diezmo se refiere a dar el 10%. Me acuerdo yo, mira si ha llovido mucho. Esta clase se la di yo a Yulisa y a Nicolás cuando yo estaba dando instituto. ¿Te acuerdas? Que dentro de esa clase estaba los Caraballos, y había alguien más. Yo sé que cuando yo empecé a darle esa clase se formó un lloriqueo, porque nunca habían escuchado lo que era dar diezmo y ofrenda de la forma que se dio la clase. Pero, ¿por qué es importante dar? ¿Alguien me puede decir por qué es importante dar? El acto de dar. ¿Por qué? Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y por eso hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Amén. ¿Alguien más tiene algo que añadir? Hermano Gilberto, me está hablando con los ojos. Sí, por ese sacrificio de Cristo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, por la salvación de nuestras almas. Amén. O sea, que ha marcado la historia y está presente. Ven, lo estamos viendo. Ven cómo la historia confirma ese acontecimiento. Amén. Ok, más allá de la cuestión financiera, también se trata de una expresión de fe, amén, y gratitud, como dijo nuestro hermano Gilberto. Cuando das, no solo estás contribuyendo a la obra de Dios, pero también estamos honrando a Dios. Estamos reconociendo que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. ¿Ok? Esto es lo que relaciona nuestra vida espiritual con Dios. ¿Ok? Y para nosotros poder entender la importancia de los diezmos, es bien importante mirar hacia atrás. Y tenemos que ir y estudiar la historia bíblica. Mucha gente discute en estos temas, pero no leen la palabra. Solamente es lo que hay en el corazón y lo que ellos piensan. Y nosotros tenemos que irnos por la palabra. Dice que en el libro de Levíticos encontramos que Dios instruye a su pueblo. Y aquí es donde la gente dice, pastora, pero esto era para el tiempo de antes. Y ahora digo yo, si esto era por el tiempo de antes, ¿por qué tanta gente quieren ser judíos? Quieren judaizarse. ¿Por qué quieren volver a la ley?
Cuando queremos volver a la ley, tenemos que devolvernos a la ley completamente y cumplir con todo lo que era de la ley. 1, circuncidarse. 2, dar todo, porque esta gente no daban el 10. Y esto es lo que pasa, que la gente habla, pero no lee. Ahora ya yo no soy puertorriqueño, ahora yo soy judío. ¿Usted sabe lo que los judíos hacen? Los judíos, mire, los judíos hacen lo que ustedes no hacen, lo que nosotros no hacemos. Esta gente se meten, se trancan, no comen. Son ayunos largos, no son ayunos de 4 horas, son ayunos que se trancan viernes y pastor salen domingo casi por la noche. Yo tenía un jefe y así son muchos creyentes. Yo tenía un jefe judío en Nueva York que yo trabajaba en una tienda de ropa y aquel hombre viernes a las 6 de la tarde, aquel hombre no había quien... Él era un fumador, pero bien fumador. Y él se trancaba en el baño, ahí nadie podía usar el baño ese viernes, sábado y domingo. Él se trancaba en el baño porque no podía fumar. A él le entraba como una desesperación y una amargura que nadie le podía hablar. Y yo para entre mí no era ni cristiana en aquel entonces, pero hoy en día digo de qué le costaba. Si lo estaba haciendo con coraje, si estaba rompiendo vicio, si uno le hablaba y le salía detrás para adelante, qué agrado podía haber ante la presencia de Dios que le sirve. Si cuando yo ayuno tengo que hacerlo sabiendo por qué lo hago y con agrado ante la presencia del Señor, que más dice que llegue como una ofrenda grata ante Dios. Aleluya. Entonces, tenemos que honrar a Dios por lo que hemos recibido. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 14, 22 al 23, hermana Maritza. Deuteronomio 14, 22 al 23. Te adoramos. Amén. Todo cuervo según su especie. 14, 22 y 23. Oh, ok. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ajá. Ok, se nos dice que el diezmo debe ser llevado a la casa de Dios para que se utilice en el sustento de los levitas, quienes dedicaron su vida al servicio del Señor. Pastor, ¿qué usted entendió por ese verso 14 de Deuteronomio, versos 22 al 23? Gloria sea, Señor. Déjamelo de nuevo. Ok. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si nos analizamos con mucho cuidado, vemos ver
varias cosas. Primeramente, no es un signo de interrogación si quiere, si gusta, no. Es algo establecido por Dios fijo. Cuando usted pensó, es fijo. Luego estamos viendo cómo Dios es tan organizado que hace provisión para suplir las necesidades aún de todo lo que necesita. Por ejemplo, los levitas que no tenían heredad de tierra, tenían que vivir de algo. O sea, Dios exige, porque todo lo que Dios hace lo hace con propósito específico. Y es para proveer para necesidades, no solamente en aquel entonces, de hoy en día. Porque a la gente le gustan venir y sentarse en sillas cómodas, cantar coro y esto y lo otro. Pero todo lo que surge tras el escenario para poder mantener eso efectivo, hay que suplir gastos. Porque en esta tierra prácticamente nada es gratis. Pero así, Dios también dice, cumple con lo que te ordeno y vas a ver mi bendición sobre ti. A la misma vez vemos que es ingiriendo al creyente que haga un sacrificio. Y en ese sacrificio, porque el hombre mientras más tiene, más quiere granjear. Haga un sacrificio, cumpla con lo que estoy dando para suplir y a la misma vez vas a ver, va a probar, para ver cómo te voy a bendecir por obedecerme. Amén. Amén. Y es una realidad. Lo vemos a través de los levitas que ellos no se les permitía hacer nada más que trabajar en la casa del Señor. Pero Dios le tenía provisión. Amén. Dios le tenía provisión y de algún lado tenía que salir esa provisión. Y le exigía, le decía que tenía que dar las primicias. Yo me acuerdo en Puerto Rico, para el año de los 80, ahí no había, en la iglesia no habían abogados, eran gente que cortaban caña, que trabajaban en fincas y cogiendo café. Pero usted veía como aquellos hermanos, y le voy a decir una cosa, los otros días estaba hablando yo con una hermana y yo le dije, ¿sabe algo? Le mencioné dos situaciones. Le dije, en Puerto Rico nosotros no teníamos gente que tuvieran trabajos profesionales. Usted lo que veían los hermanos con las uñas negras de cortar caña. Otros trabajaban en el campo sembrando. Pero veíamos cuando llegaban con las bolsas de yuca, las calabazas, los sacos de pana. Iban a pescar, el pescado más grande que pescaban lo traían. Mire esto, ellos mataban algún animal, el primer animal que mataban era para casa. En otras palabras, nosotros recibíamos $40 de diezmo, de cupones. $40 en los 80. Y aquellos $40 que antes los daban era cash. Aquellos $40 eran para gasolina, para la guagua de la iglesia, para recoger los hermanos. Esa era la ofrenda que la iglesia nos daba a nosotros, para nosotros. Ellos nos daban $40 y nosotros recibíamos $40 de cupones. Y nosotros poníamos el dinero que nosotros recibíamos, lo poníamos para la iglesia. Porque vivíamos retirados y teníamos que ir desde Lajas hasta San Germán a recoger. Y era ida y vuelta. Pero a nosotros nunca nos faltó nada. Y vemos cómo la iglesia pudimos construir. ¿Y cómo? Usted dirá, si lo que traían eran viandas. Pues mire, le hacíamos unos sancochos a los trabajadores que se quedaban. Y el pastor me decía, por favor, no vengas antes de las 12. Porque comían sancochos, se sentaban para atrás y se quedaban dormidos. Y entonces decían, pastor, me voy porque tengo algo que hacer. Pues seguro tenían que ir a dormir y comer la siesta, tomar la siesta.
Pero veíamos, porque el pastor dijo, yo no me voy a meter en deuda. Y el 11 años le tomó edificar aquel templo. Pero veíamos cómo los viernes pasaba un policía por el frente de la iglesia y le decía, vengo a traer mis diezmos. Y el pastor le decía, acuérdate que eso no te salva. Y él decía, pero Dios me bendice. Y a veces pasaba y escuchaba palabra de Dios y metía sus diezmos en la ofrenda. Nunca se convirtió, pero él decía, pero Dios me bendice. Él reconocía que él dándole a Dios, aunque él no era cristiano, Dios le bendecía atrás. Y veíamos cómo Dios traía gente de otros pueblos y nos daban ofrendas. Una hermana vino de la parte norte de la isla, nos trajo $2,000 en el 80. Y aquello cubrió el gasto del techo de aquel templo. El pastor decía, porque teníamos una carpa y una vez un hermano que se formó una tormenta y la carpa se elevó y el hermano dijo, pastor, yo me trepo y la amarro. Y cuando vino el viento, la carpa se elevó y él también se elevó y el pastor lo tuvo que agajar por los zapatos y volverlo a bajar porque se iba a ir con carpa. Y Dios ahí, nosotros orando, Dios bendijo. ¿Qué diezmaban aquellos hermanos cuando le pagaban? $2, $3, porque era lo que ganaban en la caña. Ellos ganaban bien poquito, pero ellos de lo poquito que ganaban, diezmaban. Y veíamos, aquí cuando se estaba construyendo, el pastor una vez le dijo a la hermana Maritza, cuando ya tú veas que baja el fondo, dime que ya. Y cada vez que el pastor le pedía un cheque a Maritza le entregaba el cheque y el pastor le decía a Maritza, y ella le decía, no sé de dónde está llegando, pero está ahí. Y ella decía, no sé de dónde llega, pastor, pero está ahí. Y los cheques seguían y no eran $100, no eran $1,000, no eran $2,000, no eran $3,000. Aquello era de $10,000 para arriba. Y Maritza haciendo cheque. Y el pastor decía, Dios mío, que esto no rebote. Y Maritza se reía, porque ya lo que hacía era reírse. Tranquilo, pastor. Porque cuando usted le es fiel a Dios, y yo una cosa le he dicho a los pastores, enseña a su iglesia a ser una iglesia misionera. Cuando usted enseña a su iglesia a ser una iglesia misionera, a esa iglesia jamás le faltará nada. Porque Dios se encargará. Ahora el que se pasa llorando, pastor, es que no tengo, porque no has aprendido a dar. La viuda dio lo último que tenía. Pero Dios la bendijo. Óigame. En Génesis 14 encontramos cuando Abraham le ofrece el diezmo al sacerdote Melquisedec. Amado, y si usted desea aportar algo al ser humano, que yo le doy el micrófono. En Génesis 28, Jacob le da el diezmo de todas sus posesiones al Señor. Según la ley mosaica, el diezmo es obligatorio. En Deuteronomio 14:22 dice, el diezmo entero. No dijo el 10%. ¿Por qué te ríes, Maritza? Yo le estoy hablando a través de la palabra. Y entonces todo lo que a mí me da, porque la gente dice, tú eres para el tiempo de antes. Cogen lo que a ellos no les conviene para el tiempo de antes. Y entonces todo lo que a ellos les gusta para el tiempo de ahora. ¡Qué bueno! El diezmo entero
dinero de la tierra, no dijo el 10, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levíticos 27:30 dice, y que fue el que se leyó ahora, indefectiblemente. Y cuando algo es indefectiblemente, ¿qué quiere decir? Ahí. Ahora muchos me dirán, pastora, yo no entiendo el español. Diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Y nosotros nos quejamos por un 10. Pero pastora, yo hice $2,000, tengo que dar 200. No los dé para que vea que vas a dar más de los 200 cuando se te rompa el carro y se lo tengas que dar al mecánico. Y el mecánico va a venir y te va a decir, son $700 por arreglarte el vehículo. Entonces no estás sacando 2, estás sacando 5 por encima de los 2 para dárselo a otra persona. Si los hubieras dado a Dios, te hubieras economizado los 500. Diga usted, pastor. Ay. Yo tenía en casa, aquí en esta casa, tenía una pecera en caja y estábamos limpiando. Y el pastor me dice, mira, vas a sacar la pecera. Y yo le digo, ay, Dios mío, la pecera. Él me dice, saca esa pecera, que tú no vas a usar esa pecera para nada. Y me acordó de la pecera en New Jersey, cuando yo, en aquel entonces, eso fue como, ¿para qué año, pastor? Várgame. Como en el 81, por ahí fue. Nos fuimos shopping, qué bueno shopping, ¿verdad? Nos fuimos de shopping, pero nunca, mire, saque los diezmos, póngalos, déjelos en su casa y váyase a pasear, a hacer shopping, a hacer de todo, pero deje el diezmo en casa. Yo lo dejé en la cartera y usted sabe, uno se olvida y cuando uno va a pagar, pues de donde primero mete los dedos, ahí saca el dinero y ya. Y cuando fuimos a aquel mall y nosotros caminando, y yo vi aquella pecera en su stand, bien con todos los power, por $20. Y yo le dije, papi, mira, $20, yo la quiero. Y dice, pues cógela. Y yo fui, la pagué, chun. Y nos la llevamos para casa. Y la montamos. Y nosotros vivíamos en el sótano de los 3 pisos y estaba todo el objeto alquilado. Y nosotros ahí la montamos, mira qué linda. Compramos los pececitos, muchos pececitos. Y ella, bien lindo. Por la noche, de momento yo oigo aquello que hace. Y yo le digo, pai. Y él dice, ¿qué? Digo, ¿tú no oyes ese ruido? Y él me dice, ¿qué ruido? Y aquello hacía, shh. Y cuando yo me fui a bajar de la cama, caí hasta los tobillos en agua. Y cuando él dice, ¿pero qué fue? Y yo digo, hay agua en el piso. Y él se tiró de la cama y prendió la luz. Y estaba el sótano inundado completamente. La boila de agua que daba agua para 4 pisos había explotado. Y había agua por todos lados. Y cuando él dice, ay, la boila se explotó. Y cuando él mira la pecera y él dice, oye una cosa, ¿dónde están los diezmos? Y yo le dije, ¿y cuándo, amado? Tuvimos que meter una boila. Cuando salimos para ir a comprar la boila, las gomas del carro estaban vacías. La bien está sellado. ¿Ah? $20, resumidas cuentas, me costó un calentador de agua de 50 galones y las 4 llantas del carro que fui a buscarlo, me la habían estasajeado también.
Esos $20 me salieron en $2,000. La mujer que me diste. Aleluya. Pero ahí podemos ver, nos reímos ahora, pero en aquel entonces no fue nada de gracia. Por ir a comprar el calentador y después encontrarnos que teníamos las gomas vacías, que entonces era 4 gomas más la boila. Ay, Dios. Y más sacar el dinero de los diezmos. Sí. Pero entonces, aquí está diciendo que todo le pertenece al Señor. Ok. En el libro de Deuteronomio no solo se menciona el diezmo anual, sino también un diezmo a pagarse cada 3 años, que se llama el año de los diezmos. A mí me da gracia porque hay veces que se hacen cultos de primicia y la gente en frutas, uvas, calabazas y cierto, pero no hacen el culto de los diezmos. El culto de diezmo y ofrenda no lo hacen. Porque hacen el culto de primicia. Esto es lo que yo le quiero decir. Que dividimos la palabra a nuestro antojo. Ay, el culto de primicia, porque se ve, cualquiera va y compra una libra de guineo. Cualquiera va y compra 3 manzanas. Cualquiera va y trae un ramo de uva. Y viene y lo pone en la mesa. Pero, ¿qué pasó con el culto de diezmo y ofrenda? ¿Ah? No. Cuando viene el tiempo de los taxes, no de los que se retienen en su casa, que no llegan, se quedan el tiempo de los taxes, 1 mes, 2 meses. Es que me siento mal, es que me duele el corazón. Tiene que dolerle el corazón. Recibió un checazo de $10,000 y hay que sacar los 1,000. Ay, no, mira, muchachos, yo darle, y esto es lo que dicen, yo darle $1,000 al pastor. Mire, a mí nunca me han dado diezmo de income tax, eso es de la iglesia. Que alguien venga y me dé una ofrenda, eso es una cosa aparte. Pero diezmo de taxes, yo nunca en mi vida he recibido un diezmo de taxes. Que alguien diga, pastora, tenga esto. No, y la gente dice, para dárselo al pastor. Eso es de la iglesia. Y yo le estaba diciendo al pastor los otros días, se lo comenté a una hermana que tampoco es de aquí. Le dije, usted sabe una cosa, yo le doy gracias a Dios por mi iglesia. Por mi gente. Porque hay veces que cuando se hablan de las iglesias, de los pastores, eso es una quejanza de que la iglesia no coopera, la iglesia no diezma, la iglesia nada, yo lo pago todo de aquí. Y yo le digo, pues yo le doy gracias a Dios por mi iglesia, por mis hermanos, por mis hijos, porque mis hijos diezman, mis hijos, que haya 2 o 3 que quizás se hagan los chivos locos, eso es otra cosa. Hay veces que se oyen los vejidos, ok, vámonos por ahí. Pero porque se quejan, porque se creen que porque saquen 2 o 3 pesitos se van a ir a la quiebra. Pero qué lindo es cuando tú puedes saber que lo que tú te lo ganaste, porque Dios te dio la salud, Dios te permitió abrir los ojos, Dios te permitió llegar al empleo y te permitió tener el trabajo. Hay veces que decimos, yo me lo gané. No, te equivocaste. Porque la palabra dice que le pertenece a Dios. Ajá. Dice el diezmo entero de la tierra. Eso se va a quedar ahí. Ajá. La tribu de los levitas no heredó la tierra como las tribus de Israel. En vez de ellos iban a recibir de las otras tribus, ser los representantes del Señor.
como dijimos anteriormente. Y iban a recibir el 10º de lo que la tierra producía, incluyendo el ganado. En otras palabras, el ministerio de los levitas no iba a ser interrumpido, sino que ellos se iban a dedicar a lo que Dios los había llamado. Pero ellos, a su vez, mire cómo esto no se queda ahí. No es que los levitas van a recibir y se quedó ahí. Ellos a su vez debían ofrecer al sacerdote una 10ª parte de todo lo que ellos recibían. En otras palabras, dando y dando. Hay muchos que dicen, es más fácil dar que recibir. Ok, ¿cuál es el significado espiritual del diezmo? Darle el diezmo es un acto de adoración. Ahora, todo el mundo le gusta cantar, yo soy adorador. Yo cojo un micrófono y yo adoro. ¿Ah? Yo soy adorador. Qué bueno coger el micrófono y cantar. Pero cuando tú diezmas y ofrendas, tú estás dándole la adoración a Dios. Oh, mi alma te alaba. Tú estás adorando a Dios. ¿Usted sabe cuántos ancianos están calladitos adorando a Dios en las bancas? Porque estos ancianos de antes, mire, amados, están sentaditos ahí, pero ellos no le fallan a Dios. Porque en los tiempos de antes, los pastores, si la persona no diezmaba, iban a la casa, le tocaban el timbre y iban a colectar el diezmo. Yo conocí a un pastor que iba y colectaba el diezmo a la casa. El enfermo estaba enfermo, iba y le oraba y le decía, Laura, dame los diezmos. Esa era una hermana que vivía en el 5º piso cuando yo no le servía al Señor en los proyectos. ¿Te acuerdas, Lourdes? Y aquel pastor iba y colectaba. Entonces, como mami no era cristiana, ella subía y se iba y decía, ya el pastor vino y colectó los diezmos. Y mami decía, ¿qué? Y sí, pero que mami era católica y mami tenía todos los años, le entregaban una cajita con los sobres. Nicolás, escúchate esto. Le entregaba una caja de sobre al año y cada sobre tenía la fecha. Y esa fecha ella tenía que entregar su diezmo, que era todos los domingos. Y mami no trabajaba. Pero mami cogía de lo que papi ganaba y le echaban el sobre. Y la iglesia católica registraba que mi mamá diezmaba. Y no era solamente mi mamá, eran todos los feligreses de la iglesia católica. Y cuando mi mamá escuchó que doña Laura le dijo, el pastor vino y colectó los diezmos, mi mamá le dijo, pues yo conozco mi responsabilidad y todos los domingos yo echo mi sobre en la ofrenda. Yo digo, yo no quería estar en los zapatos de doña Laura porque mi mamá no era cristiana. Ahora yo entiendo que mi mamá le hizo así. Y ella se subía hasta hablar del pastor a mami. Y mami la detenía, le decía, no me hables de tu pastor. Y era católico. Pero eso no es el tema. Ajá. Entonces, al dar, estamos diciendo, Señor, confío en ti y en tu provisión. Este acto de fe puede ser liberador. En tu mente, visualízate cargando un saco pesado en tu espalda y que cada vez que vas a dar para Dios, te estás quitando un peso de tu espalda. Librándote de la carga de la avaricia y el egoísmo. Y usted dice, pero yo no tengo que dar porque eso yo tengo que sentirlo. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Son pocas las cosas que nosotros sentimos. ¿Cuánto?
cuando proviene de dar, pastor, Ese es el segundo párrafo, como digo yo, ajá, del libro de Santiago. ujú, Porque el dar es un acto de fe en adoración. Y por ende fue que Santiago argumentaba, la fe sin obras es es muerta. muerta. No solamente la fe dándole cosas a diferentes gente, lo que hay que darle a Dios. Ahí hubo un argumento un buen tiempo que estuvieron pleiteando con Santiago. Pero no, tú ves un enfermo, le vas a menguetar, más que ir a orar, llévalo un poquito de sopa o algo así. Pero cuando es consciente a lo del Señor, como usted acaba de decir, la fe es un acto de adoración. Y por ende también Santiago argumentaba, cuando tenemos esta fe, vamos a ponerla por obra y darle a Dios para luego beneficiarnos nosotros mismos. Amén. Porque yo le puedo dar a todo el mundo, pero si no le doy a Dios, ¿de qué vale? Si Él es el que nos está dando todo. Y es irónico porque al jefe le lambemos el ojo y al que nos está dando todo no le damos nada, ni una lambeta de ojo. Le lambemos el ojo al jefe y a Dios no le lambemos el ojo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se deja lamber el ojo. Porque Dios lo que está pidiendo es lo que a Él le pertenece. Aleluya. ¿Qué objetivo tenía la ley del diezmo? La ley de Dios cubría todas las esferas de la vida humana. Las que se referían al diezmo tenían como objetivo reglamentar la mayordomía de los bienes materiales. Y el diezmo sería consagrado a Jehová. Esto fue lo que él estipuló. Ahora, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran descendientes de Leví, hijo de Jacob, una tribu especial en la Biblia encargada del servicio y mantenimiento del tabernáculo y luego del templo, actuando como ayudantes de los sacerdotes, los cuales eran descendientes de Aarón. Sus tareas eran como transportar el tabernáculo, cantar, enseñar la ley, cuidar el santuario, servir como guardas y jueces y recibiendo los diezmos del pueblo para su sustento. En otras palabras, lo que ellos recibían, ellos también se lo ganaban. ¿Ok? Hay muchas iglesias que le dan un sueldo a su pastor, porque su pastor está haciendo una labor dentro de la iglesia que ningún miembro puede hacer, porque una vez nosotros pusimos un hermano que fuera el pastor de la semana y se lo dimos domingo y martes entregó. Y dele que el lunes no había culto. ¿Me acuerdas? El hermano Jaime, que él decía, yo puedo hacer esto mejor que el pastor. Y el pastor lo escuchó. Y me dijo, voy a poner a Jaime pastor de una semana. Yo, hazlo. Dale la enseñanza. Y se lo dio domingo. Y era así. Era un hombre blanco, bien colorado. Pastor me puso pastor de la semana. Y el pastor dijo, a mí no me llamen para nada. Llamen a Jaime. Para nada, esta semana yo estoy de vacaciones. Y nosotros en casa. Te dijo, no me voy lejos. Y cuando el martes, entrando por la puerta de la iglesia, les dice, pastor, tenga, no, coja usted la iglesia, yo no, esto no es para mí. Y este le dijo, ¿pero qué pasó? Si no has hecho nada. No, los hermanos comenzaron a llamarme. Oh. Pastor. Lamentablemente después entró una rebeldía que su hijo se lo ahogó en el lago
Y él ahora mismo está pensionado por enfermedad mental. Yeah. Son cosas que ya, es como dice el americano, you never know what you ask for. Ok, ¿cuál era la responsabilidad de los levitas? Los levitas no recibieron tierras, como dijimos anteriormente, y no debían dedicarse a otra actividad, sino a lo de Dios. ¿Cómo pagaban los diezmos los levitas? Como dijimos anteriormente, le daban los diezmos a los sacerdotes que también tenían prohibido ejercer otras funciones. En otras palabras, los levitas tenían su función, los sacerdotes tenían las de ellos. Esto es aquí como la secretaria hace su trabajo, el tesorero hace el de él, el pastor hace el de él. Amén. Cada cual en su posición, así mismo era en los tiempos de antes. Los levitas hacían su trabajo y los sacerdotes lo de ellos. Ok, provisión divina. Desde el Antiguo Testamento, el diezmo se presenta como una práctica fundamental para el pueblo de Israel. En Levítico 27:30, hermana Yulisa, en Levítico 27:30 se describe el diezmo como consagrado al Señor. No se trata simplemente de una contribución financiera, sino de un reconocimiento de que todo lo que posee proviene de Dios. El diezmo representa la independencia absoluta en la provisión divina. Para ti esta práctica puede fortalecer tu fe y confianza en la capacidad de Dios para suplir todas tus necesidades. Dale, Julie. Dice así, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ajá. ¿Qué quiere decir algo? No, es que está bien clarito ahí que dice de Jehová es, o sea, Él es soberano y nosotros desde el vientre cuando salimos no tenemos nada. Nada. Todo lo da Él. Lo que sacamos fue peste, sangre, y si la mamá hizo popó, pues también salió embarrado. Eso fue lo que sacamos. Y muchos dirán, ay pastora, no hable así. ¿Cómo no? Se lo digo en español para que me entienda. Eso fue lo que sacamos. ¿Qué niño nace lavado cuando nace? Ninguno. Los de las películas, ¿verdad? Que lo sacan blanquito, lindo. ¡Ay, mira qué lindo! Mala, le ponen AI y más lindo sale. Ajá. Ok. El fundamento. Ok, vámonos. Gratitud y generosidad. Nosotros tenemos que ser agradecidos, amados. Y estas son palabras que la gente no entiende. Gratitud y generosidad. Cuando yo soy agradecida, yo aprendo a dar. Cuando yo soy agradecida, yo miro la necesidad de otros. Cuando yo soy agradecido, yo bendigo al que me rodea y tengo que también adorar a Dios primeramente que nada. Porque cuando yo bendigo a Dios y cuando yo adoro a Dios, Dios sigue, abre las ventanas de los cielos y llueve y usted empieza a ver y usted dice, wow, y está limpiando su gaveta y está limpiando el closet, mete la mano en el pantalón o mete la mano en la blusa o en la falda y ya, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? Los otros días yo estaba limpiando mi closet y me encontré 100 pesos, dobladitos así. Pero si yo era la que estaba limpiando. Parece que los metí en el gabán y estaban ahí guardaditos. Pero ahí es donde vemos que Dios dice, guarda para mañana. Para que cuando no haya.
Y hay veces que encontraste y cuando menos te lo esperas tienes que bendecir a otro. Y tienes con qué bendecir. Ok, mientras los diezmos se consideran una obligación, las ofrendas son una expresión voluntaria de agradecimiento y generosidad. Son un reflejo de tu corazón y de tu deseo de contribuir al crecimiento del reino de Dios. En otras palabras, la ofrenda usted da conforme a como Dios le da en su corazón. Hay veces que estamos buscando y cuando salió un billetito de 10, dije, Señor, que prenda, ¿dónde tú estabas metido? Y seguimos buscando. Pero si no hay más nada chiquito, esto es lo único que hay. Entonces se van al bolsillito del menudo. Ay, y usted sabe una cosa, yo no puedo hacer eso ya. Yo no puedo. Quizás antes yo buscaba medio pesito. ¿Te acuerdas de eso? Cuando antes cogían medio peso y lo que se oía dentro de la ofrenda era chiqui, 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 chiqui. Y el tesorero no encontraba qué hacer porque tenía que empezar a separar los chavos. Todos los 10. Y esos son buenos, no me malentienda. Pero cuando yo entiendo que yo me puedo ir a un restaurante y gastarme 60 o 70 dólares y tener que darle 15 pesos de propina al que me sirvió, que ya ahí aumentaron a 75, y cuando vengo a la iglesia estoy buscando la chavería para darle a Dios. Ay, yo no puedo. Y ahora es mandatorio. Si usted no le da lo que tiene que darle, se lo sacan del pago de cuando usted está pagando. Ay, y algunos se quedan a capela porque la gente se va y no le da nada. Pero yo digo que eso también es robar, porque hubo alguien que le dio servicio. Y usted tiene que ser agradecido. Gratitud y generosidad. Si no tiene para dar propina, no vaya al restaurante a comer, porque Dios se lo va a apuntar allá arriba, mira. Entonces tú no quieres ver ese dedo en la pared escribiendo. Mene, tekel, upersin, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Oh, no. Porque a veces que creemos que robar es ir y quitarle dinero a alguien, o vete a visitar a alguien a una casa y ve 20 pesos encima de una mesa y va y lo coge y sigues caminando. Eso es robar. Pero también robar es cuando tú sabes que tienes que bendecir a otro porque te dio servicio y no lo hace. Eso es robar. Ahorita a mí me estaban cortando un palo y le dije al pastor, voy a buscar los chavos para pagarle, porque no. Porque soy pastora, me voy a hacer la chiva loca. No, yo tengo que pagar el servicio que me están dando. Porque acuérdate, el mundo es redondo y lo que yo hago con el fin del tiempo me va a retornar. Y hay veces que decimos que mucho duele esto. ¿Te acuerdas cuando tú lo hiciste? Ok. A diferencia del diezmo, que se centra en la provisión, las ofrendas se enfocan en la gratitud por las bendiciones recibidas. Mediante las ofrendas, participas en la misión de la iglesia, en las obras de caridad que se realizan en su nombre. En otras palabras, las ofrendas, amén, cuando damos actividades especiales, pues nosotros no damos ofrendas de los diezmos, damos ofrendas de las ofrendas. Amén. Y bendecimos al que está en este lugar. Por eso es que nos decimos, vamos a colectar las ofrendas, por favor. De un buen diezmo, que tenemos un visitante. Usted nunca ha escuchado eso, ¿verdad? Vamos a colectar las ofrendas de según su corazón, porque tenemos, ¿verdad?, que bendecir al que nos va a bendecir. Por eso es que las ofrendas se usan para eso. Cuando hablamos de diezmo y ofrenda, hay veces que se forma una controversia porque hay cristianos que por no dar prefieren sentarse a discutir que ellos están bien. Yo estoy bien. Los diezmos eran para el tiempo de antes. Pues yo le digo, pues tacaño, no vas a recibir nada de Dios porque no has aprendido a dar.
Usted, cuando alguien le diga que el diezmo es de la antigua, dígale, es que usted eres tacaño, ya. No se lo trague, porque hay gente que dice, ay, lo tenía en la mente, pero mejor me lo tragué. Dígaselo. No, mire, con mucho respeto. El diezmo ha sido instituido desde el principio. Lo que pasa es que usted es tacaño y a usted no le gusta dar. No le gusta ser bendecido por Dios. Pastor, sí, antes de la ley. Antes de la ley, antes de que ninguno de nosotros existiéramos. Ah, ¿quién fue que ofrendó con dolor en su corazón? ¿Quién ofrendó con dolor en su corazón? Váyase la palabra. ¿Quién? ¿Quién ofrendó con dolor en su corazón? Y no fue dinero, no fue siembra. ¿Quién? Caín ofrendó, pero no, Caín ofrendó con coraje. Pero alguien ofrendó y Dios le perdonó la ofrenda. ¡Ah, qué buena pregunta! ¡Ay, me encanta, Yulisa! Yo me la saqué de la manga. ¿Quién ofrendó? Iba camino hacia el monte y le decía, vente, hijo, que Dios proveerá. Porque Abraham, porque Dios le dijo, eso es mío, dámelo, porque estaba probando el corazón de su siervo. Y él dijo, y aunque me duele, yo sé que Jehová va a proveer. Oh, mi alma te alaba, Dios. Y hay veces que decimos, lo último que tengo, el Señor te dice, te estoy probando. El libro de Malaquías dice, probadme en esto. Y verás si yo abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Usted se imagina? Abraham caminando. Y el nene, papi, y el corderito, ¿dónde está? Camina, chico, olvídate. Y llegó al punto que alzó el cuchillo. ¿Usted se imagina el dolor en el corazón de aquel hombre con el cuchillo arriba para matar a su hijo? ¿Y cómo estarían aquellos ojos clavaditos a la cara de su papá? Usted, yo no sé, usted visualice, yo lo visualizo. Y él con el cuchillo así. Y cuando Dios le dijo, detente, pastor, yo te veo que estás haciendo. Pastor, es que usted me dio hasta las 3, ¿verdad? Ok, tengo media hora todavía. Yo le dije que esto no va, esto no va, el libro completo no va hoy, esto no va. Eso es porque cuando tú le crees a Dios, cuando usted conoce que usted es llamado por Dios, que usted es portador de promesa y que Dios nunca le ha fallado. Abraham decía, yo sé que Dios va a hacer algo. Y cuando él alzó el cuchillo que Dios le dijo, detente, que escuchó, ve. Yo me imagino. Y el hijo cejaría los ojos. Ay, gracias a Dios. Porque no es fácil que Dios te diga, sacrifica a tu hijo. Te vas a decir, está loco. Y Abraham dijo, vamos, Dios dijo que fuera, yo voy. Óigame, para que usted vea cuál era la fe de estos hombres. ¿Cuál era la búsqueda de estos hombres? ¿Cuál era el sometimiento? Porque Abraham decía, lo que yo tengo no me pertenece.
ni aún los hijos. Aleluya. Cuando hablamos acerca de los diezmos y las ofrendas, wow, podríamos decir que la contribución económica es fundamental en la vida de la iglesia, siendo que los proyectos misioneros, los evangelísticos, los sociales, no pasarían de meras palabras lanzadas al viento sin el apoyo monetario para hacer realidad lo que la iglesia necesita y desea hacer. Los diezmos y ofrendas son esenciales en el cristianismo, ya que reflejan la obediencia a Dios, porque hay gente que llegan a la iglesia y critican la iglesia y dicen, ay, esta iglesia como que necesita una pintura, pero ni el galón de pinturas regalan. Ay, estas sillas están viejas. Pues mire, dé sus diezmos y sus ofrendas para que puedan reemplazar las sillas. Ay, aquí como que está haciendo calor. Aporte para que puedan tener un aire acondicionado. Ay, el pastor se para al frente y dice, y le voy a recomendar a cada pastor, tenga cuidado con lo que usted dice frente a la congregación, porque no todos tienen la misma mentalidad. Si yo digo a la congregación, estoy cansada y un día de esto me desaparezco, téngalo por mero de que se van a desaparecer 2 o 3. No diga después, ¿y los hermanos dónde están? Usted le dijo que se fueran porque usted se iba. Tenga una mente positiva. No se queje frente a la congregación. Ya ellos tienen de más. Venga con una mente positiva a darle palabra de aliento y fortaleza. Porque pasé un mal rato, me voy a parar aquí. Óigame, que ustedes ya me tienen cansado, pero ¿qué te hizo la congregación? Quizás tuvo un malentendimiento con la esposa y viene y no se atrevió a decirle nada a la esposa porque a lo mejor la esposa le iba a dar con el palo a la escoba y vino y se desquitó con los hermanos porque los hermanos no le responden. Eso fue un la. Okay. Vamos. ¿Está bueno? Ok. Fundamento bíblico, obediencia a Dios. El diezmo tiene su raíz en los principios bíblicos donde Dios ordena a los creyentes dar una parte de sus ingresos. Típicamente una 10ª parte, que es el diezmo, para apoyar a la iglesia y sus ministerios. Deuteronomio 14:22. Hermano Gilberto. Este acto de dar se considera una demostración de fe y confianza en la provisión de Dios. (14:22) Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El Señor sigue acordándonos. Nos sigue acordando. Apoyo a las operaciones de su iglesia. Hay gente que no le gusta y es por no dar. Vamos a tener una actividad. Yo no voy. Se quejan de que no se hacen actividades. Y cuando se hace, yo no voy. ¿Por qué? Ah, no, es que ese día yo tengo compromiso. ¿Entiendes? Entonces hay creyentes que se hacen antisociales. Yo le digo una cosa, yo me he caído de codo y esos cantazos de los codos duelen. Con el tiempo usted se toca con las esquinas y como que tiene electricidad en los codos. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, porque es como que se fractura algo ahí y se queda bien sensitivo. Pero hay creyentes que caminan con los codos. Son viendo, y yo digo, pero ¿por qué, Dios mío?
¿Por qué? Si tenemos que aprender, como se vuelve y se repite, que lo que tengo no me pertenece. ¿Usted sabe cuántas personas han perdido sus casas y están deambulantes en la calle, que son profesionales? No se crea que todo el que está deambulante por ahí es porque son gente bones que no tienen educación, que fueron maestros, que fueron abogados. Allá en Manhattan había un lugar que habían abogados, doctores, donde tú trabajabas. En Wall Street, ahí había gente que eran profesionales, que por la desgracia de la vida perdieron todo. Y estaban tirados, con cartones, durmiendo. A donde él tenía que prender la boila para darle caliente. Que muchas veces le dijeron apágala para que se vayan. Y él decía, yo no voy a encontrar uno de esos muertos ahí por la mañana. Porque tenemos que reconocer que lo que Dios nos da no es nuestro. No, tampoco es que ahora usted se vaya y de todo lo que tenga. Porque es que no tenemos un balance, Maritza. No tenemos un balance. Ahora la pastora dijo que tengo que dar todo lo que tengo. Y se van, chu. No es que se vaya a botar su dinero ahora, pero tómelo como que usted no tiene nada. Hay veces que escuchamos que esto del diezmo y las ofrendas era solamente para el Antiguo Testamento. Y entonces la situación es que tendríamos que eliminar todo el Antiguo Testamento y quedarnos con el Nuevo. Porque entonces, ¿cuál es el uso de leerlo y tenerlo si no lo vamos a vivir? Entonces, tendríamos que entonces eliminar aún la porción donde dice en Génesis 1:1 que creó Dios los cielos y la tierra. Si quieren eliminar el diezmo y las ofrendas. Aleluya. Ya nos vamos, no se apure. Este argumento cae porque los que dicen que eso era en los tiempos de la ley todavía no existía. La Biblia es completa con ambos libros, pero la carnalidad ha dañado la mente de muchos. Y le estamos cortando y tomando la palabra a nuestro gusto. Pero lea la Biblia con una mente espiritual para que pueda ser bendecido. Yo estoy segura que cuando muchos vean esto, el nombre de la pastora Nancy Morales va a rodar por las redes. Porque voy a decir, la pastora está hablando algo de la antigüedad. Pues mire alrededor porque yo soy bendecida. Muchos preguntan, ¿cómo ustedes obtuvieron esto? Si pasaron 3 pastores por aquí que nosotros conocíamos y ellos nunca pudieron. Porque cuando usted le es fiel a Dios, en todo, Dios se compromete con nosotros. ¿A quiénes pertenece el diezmo? ¿Ok? Hay veces que pensamos que todo lo que tenemos monetario, lo material es nuestro, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Primera de Crónicas 29:14. Dice lo siguiente. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Sí, se encuentra en Primera de Crónicas 29:14. Está en la Biblia, por si acaso digo, está en la mía. No podemos dar lo que no nos pertenece. El creyente que no entrega su diezmo con fidelidad, roba a Dios.
estabas esperando eso, ¿verdad? Sí, quería decir, porque cuando nosotros cogimos la clase del instituto, que usted habló de esto, que nos tocó, pero anterior a esto, nosotros nos quisimos el evangelio y toda esta cuestión, y siempre hemos estado en la iglesia, ¿verdad? Pero antes no diezmábamos. Y cuando llegamos aquí, sí, siempre uno da una ofrenda, pero no como se debe. Y cuando llegamos aquí, estábamos pasando que vivieron en casa de ustedes nos abrieron las puertas. Dios nos habló con una promesa de que nos iba a bendecir. Pero aparte de conseguimos el apartamento, todavía no diezmábamos como era, hasta que cogimos esa clase. Y yo me acuerdo que el día que cogimos esa clase, y esa clase nos impactó, que como usted dijo, habían llanto, aprendimos, se nos abrió los ojos, se nos quitó una venda. Mire, hermano, apareció casa. Yo casi llevo 10 años viviendo en mi casa. ¿De dónde salieron los chavos para el down payment? No me pregunte, porque eso fue Dios. Yulisa no trabaja, siempre yo he trabajado. Y era bien poquito lo que ganaron en aquel tiempo. Dios nos ha bendecido en todo. Amén. Ahora, les voy a decir algo. Y lo digo así. En casa se cobra, se saca el diezmo. En casa llega a una cantidad de dinero que estamos esperando, se saca el diezmo. Olvídate que si falta, no, el diezmo primero. Porque hemos aprendido que los de Dios es de Dios y con los de Dios no se juega. Y que si hay momentos difíciles, todo el mundo los pasamos porque no somos perfectos. Pero sí le voy a decir algo que yo he visto en mi cuenta a veces que dice, esto está negativo, espérate, ¿qué pasó aquí? Y de momento aparece alguien, mira, me vas a fumigar la casa. Y tú. Y aparecen 5, 4, 6, necesito cambiar un toilet, cambiar una manigueta, poner una electricidad o hacer algo y tú te quedas como que, pero ¿y esto? Si yo no estoy haciendo nada, ¿y dónde aparece? Porque eso es bendición cuando tú aprendes a decirle a Dios, toma, lo tuyo es primero, no importa que se vaya en negativo, lo tuyo va primero. Amén. Y lo digo así porque es algo que a mí me enseñó y aprendí. Y esto no es algo que si los pastores me obligan, esto no es algo, porque esto ni es para ellos, esto es para la casa de Dios. Cierto. Esto es para adorar a Dios, esto es para bendecir a Dios. Y eso a mí me cambió tanto la mentalidad, a mí, a mi esposa. Amén. Y a mi familia, que yo no puedo decir porque lo que ha sido es bendición tras bendición. Y no lo hacemos por las cosas que Dios nos puede dar, sino porque entendemos que hay una responsabilidad. Aunque la palabra me dice, probadme en esto. Amén. Amén. Ok. El que no entrega su diezmo con fidelidad roba a Dios. Porque hay tantos hermanos que siempre están enredados en dificultades económicas y en otros problemas terribles. En Malaquías 3, del 6 al 9, nos dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Wow. No lo dije yo, lo dice Malaquías 3, del 6 al 9. Hay creyentes que tienen un agujero en su bolsillo por donde se fuga el dinero y otro en el corazón por donde se escurre la vida espiritual. Es cuando el dinero se evapora, nada sobra, nuevos gastos se van alterando con nuevas pérdidas. En Levíticos 27:30 dice, el diezmo de todo lo que proviene de la tierra, ya sea el grano de la tierra o el fruto de los árboles, pertenece al Señor, es santo al Señor.